Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a responder a una pregunta muy habitual. ¿Cuántas calorías hay que reducir la dieta para poder perder peso? Cuando queremos reducir nuestra masa grasa, perder peso, pero de manera saludable, es importante que cada uno de nosotros hagamos los cálculos necesarios para saber cuánto tenemos que reducir las calorías de nuestra dieta. Y pensaréis, pues ya no nos has dado la respuesta. Bueno, os voy a dar una respuesta un poco más cercana a la realidad. Cuando queremos perder peso, una pérdida de peso saludable, se recomienda que no exceda el kilo a la semana, es decir, 4 kilos al mes. A veces, o mejor dicho, casi siempre, la pérdida de peso no es lineal. Si nosotros tenemos mucho exceso de peso, es posible que al principio se pierdan más de 4 kilos en ese mes y que progresivamente, a medida que vamos perdiendo kilos, esa pérdida de peso que ha empezado muy inclinada vaya limitándose esa inclinación y vaya siendo más lenta. Si nosotros tenemos que perder no tanto peso, esa pérdida de peso a veces sí que es más lineal, pero no tan rápida. Una pérdida de peso adecuada se podría considerar de medio kilo a la semana también, que sería algo, pues bastante interesante, sobre todo si ese medio kilo está perdido de la grasa corporal y no del agua o de la masa muscular. La retención de líquidos, de agua, es muy frecuente también cuando hay exceso de peso y suele ser lo primero que se pierde, y a veces esa pérdida brusca de peso inicial puede ser no de masa grasa, sino también de agua, y por eso esa pérdida no lineal, a veces inicialmente muy rápida de peso, especialmente, insisto, cuando hay mucho exceso de peso. Es decir, todo es un poco relativo, dependiendo también de la cantidad de peso que nos esté sobrando, ya que nunca debemos intentar perder peso de manera muy rápida, ya que vamos a decir volcado, como un volcado de datos, pues volcado de grasa brusco a la sangre le obliga a nuestro organismo, especialmente al hígado, a trabajar más para utilizarla como fuente de energía o para eliminarla fácilmente. Entonces, ese proceso puede saturar también a nuestro hígado y hacer que tenga mayor facilidad para aumentar el depósito de grasa en sus células. Es decir, nos llevaría, por ejemplo, a sufrir un hígado graso por una pérdida brusca de peso. En esos casos vamos a evitar, esos posibles riesgos y vamos a hacerlo de manera adecuada. Vamos un poco más allá. Cuando queremos hacer ya una recomendación un poco más concreta, generalmente, ya sabéis que las recomendaciones habituales generalizan o estandarizan a la mayoría de la población, se suele decir que hay que hacer una reducción de 500 calorías al día para conseguir perder medio kilo de grasa a la semana. ¿Por qué? Porque se calcula que ese medio kilo de grasa corporal acumula 3.500 calorías, que sería el equivalente a esas 500 calorías diarias 7 días a la semana. Es decir, para perder medio kilo de grasa a la semana tengo que reducir 3.500 calorías de mi dieta semanal. Pero claro, no es lo mismo reducir 500 calorías en una dieta de 1.500 que en una dieta de 3.500. ¿Por qué? Porque la dificultad en esa limitación es mayor cuanto menor es la cantidad de calorías habituales. Y ahí es donde entra a formar parte de esa limitación la no limitación. Y pensaréis, ¿de qué estás hablando? ¿Que te estás haciendo un lío? Vale, os lo explico. Si yo no quiero limitar la ingesta de alimentos en 500 calorías, tengo una estrategia
que me ayuda y es aumentar el ejercicio físico. ¿Cuánto? Las 500 calorías, vale, me permiten comer lo mismo, pero a veces aumentar 500 calorías diarias no es tan fácil. Pero ¿y si ponemos un aumento de la actividad física que me permita quemar 100 o 200 o 250? Estoy acortando la distancia entre unos y otros, y es decir, esa restricción de 500 calorías que me permite perder ese medio kilo de grasa a la semana que tendría que hacer, igual ya no es de 500 en cuestión de alimentación, sino que es de 200 porque yo salgo a caminar media hora diaria a un ritmo elevado, subo las escaleras de mi casa y entonces estoy gastando, en lugar de 100 que gastaba estando sentada, pues ahora estoy gastando 250 o 300, es decir, aumento mi gasto calórico y eso me permite reducir esa limitación en la ingesta, es decir, mejorar mi dieta aprovechando que no tengo que hacer tantas limitaciones. ¿Qué ocurre cuando tengo pues una dieta más alta, ¿no? O sea, unos requerimientos energéticos altos? Que generalmente mi ejercicio físico ya es alto, no lo voy a aumentar, lo que tengo que hacer es disminuir la ingesta. O mejor dicho, no reducir visualmente la ingesta, sino cambiar el orden o cambiar la distribución de los alimentos, reducir la densidad energética. ¿Y esto cómo lo hago? Imaginaros que yo en un plato, vamos a pensar en el plato saludable, en un plato tengo 300 gramos de carne, 200 de arroz y unos 300 de vegetales, puedo cambiar las proporciones, puedo aumentar vegetales que abulten menos y que me aporten esa misma energía o mayor. Por ejemplo, si cambio hojas verdes, una lechuga, por unas judías verdes, realmente el volumen que ocupan es completamente diferente para el mismo peso y la misma densidad nutricional. Si yo reduzco la cantidad de carbohidratos y los sustituyo por los vegetales, en ese caso estoy reduciendo la cantidad de energía que me proporciona ese plato que estoy preparando. Ahí es donde tenemos que jugar, como os digo, con la ingesta y con el gasto. Os sigo poniendo ejemplos para que lo entendáis y mantendríamos ese estándar, ¿no?, de las 500 calorías que me permiten perder ese medio kilo de grasa a la semana. Pero ¿y si no necesito perder tanto peso y realmente en lugar de medio kilo a la semana, pues quiero pues 1 kilo de grasa al mes, por ejemplo, que sería una pérdida de peso progresiva y adecuada, por ejemplo, si yo tengo que perder 3 o 4 kilos, es decir, lo voy haciendo despacito, pues lo que ocurre es que reduzco la mitad el déficit energético que tengo que hacer y en este caso estaríamos con unos 250 muy asumibles, sobre todo si hacemos ese cambio de aumento de actividad física y limitación de la ingesta, y simplemente con un pequeñísimo cambio que puede ser, imaginaros, pasar de un yogur griego a un yogur natural, tendríamos solamente con ese cambio el déficit nutricional necesario, aumentando 100 calorías nuestra actividad física, que es dar 4 pasos casi. O sea, un día si tenéis la posibilidad de poneros un medidor o simplemente con el móvil, que ya todos tienen medidores de actividad, y lo que estamos gastando a nivel energético, evidentemente os daréis cuenta de cómo es ese equilibrio, ¿no? Cómo podemos conseguirlo con mucha más facilidad. Por lo tanto, dentro de nuestro objetivo de reducción o limitación de la energía, influyen también la cantidad de peso que queremos perder y el plazo que nos marcamos para esa pérdida de peso, que no es lo mismo querer perder 2 o 3 kilos que querer perder 25 kilos. Y en ese caso, evidentemente, la balanza puede oscilar en esa pérdida o en esa limitación de las calorías que tenemos que quemar o reducir a nivel de la ingesta. Hay otro factor que también nos influye y es el exceso de peso.
¿Y cómo influye el exceso de peso en esa valoración? Vale, cuando nosotros hacemos el cálculo de nuestro metabolismo basal, que lo podemos hacer fácilmente con cualquier calculadora que encontremos en internet, calculadoras de gasto energético, en ese caso tenemos que tener en cuenta que nuestro peso actual, incluso si tiene sobrepeso, altera ese gasto energético basal y debemos corregirlo a nuestro gasto energético con el peso adecuado. En ese caso nos va a hacer darnos cuenta de la diferencia que puede existir entre lo que nosotros creemos que gastamos y lo que realmente gastamos. Esto no quiere decir que ese exceso de peso no sea real en ese gasto energético. Es real, pero está un poco alterado. Es real cuando yo me muevo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un exceso de peso es como si me moviera con una mochila, con unos cuantos kilos puesto encima. Me cuesta más y gasto más, pero no gasto más realmente cuando estoy en reposo, aunque como ese gasto energético en reposo se calcula en base a unas fórmulas que incluyen el peso, está distorsionado. Y ese es el cálculo que yo tengo que hacer con mi peso objetivo para tener un gasto energético basal realista. Así que cuando a veces nos sale en ese tipo de calculadoras que nosotros podemos consumir 3.500 calorías, por seguir con el ejemplo de antes, pero realmente, os he dicho, la persona que necesita 3.500 calorías al día de ingesta probablemente tiene un alto nivel de actividad física y de deporte en su día a día, y puede haber casos en los cuales nos aparezcan esos niveles elevados, esos requerimientos energéticos elevados asociados a un exceso de peso. Eso no es realista, eso no es verdad. Tenemos que hacer el cálculo corregido con el peso real y a partir de ahí hacer el déficit energético, porque si no, no vamos a tener éxito, no vamos a conseguir perder peso y por lo tanto esa recomendación de 500 calorías diarias pues se nos están quedando cortas porque nuestro cuerpo ya está consumiendo muy por encima de esas 500 que tenemos que reducir. Y igual el déficit energético es muy superior. ¿Cómo lo hacemos de golpe? Pues igual mejor progresivamente para ir adaptando la ingesta e irnos acostumbrando a esa reducción más drástica que tenemos que hacer. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.